Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los avances de la negociación a propósito del proyecto o del nuevo camino constitucional. Hay una mesa paralela, está la discusión de los bordes, está la discusión de los quórum, está la discusión del sistema electoral, está la discusión de cómo se integran los independientes. Hay muchos temas pendientes en estos instantes. Algunos dicen que hay avances en las negociaciones, otros dicen que hay avances que hay que mirar con cuidado, porque no es un avance del total de los negociadores, sino que de parte de ellos. O sea, algunos sectores habrían llegado a algunos acuerdos y están más avanzados que otros, pero resulta que tiene que haber acuerdo entre todos, aunque algunos están postulando que no hay acuerdos por unanimidad, sino que ya se está postulando un acuerdo mayoritario simplemente, y que no haya esta especie de paz romana en que todos están de acuerdo en todo. Parece que eso sería imposible, considerando además los tiempos que están en estos momentos presionando a la clase política, básicamente porque se estima que en diciembre del próximo año tendría que haber un plebiscito para aprobar o rechazar el nuevo texto, y resulta que si esto sigue así, estaría pasándose ya el 2024. ¿Esto es viable, 2024? Y esa es la pregunta que se hacen todos y lo miran con mucha preocupación, considerando que el próximo año va a ser un año con muchas restricciones económicas que ya se están sintiendo, y por lo tanto esto también tiene efectos políticos, incluyendo las discusiones sobre las reformas que pretende el gobierno. Efectivamente, y está además lo que les comentábamos hace algunos minutos en relación a esta mesa oficial, que tiene todas estas complicaciones, pero esta mesa paralela que aparece de quienes dicen que no son considerados en la mesa oficial y que obviamente genera más ruido todavía al que les estamos comentando. Este grupo de parlamentarios anunció esta conformación porque dicen que son excluidos del diálogo entre partidos y por lo tanto esto tiene más ripio todavía. Bastián Lubetit está en contacto con nosotros, nos va a contar todos los detalles. Hola Bastián, buenos días. Buenos días. Hola Caterina, hola Tomás, buenos días. Y claro, partamos con la reunión que tuvo ayer el oficialismo junto a la ADC con Chile Vamos para acercar posturas, y es que los denominados bordes o límites o principios institucionales, como le quieran decir, fueron el principal punto de debate en esta reunión, que terminó sin acuerdos concretos, pero con avances importantes, pensando precisamente en lo que les decía, acercar posturas, a pesar de que ningún representante que estuvo en esta instancia ha dado detalles respecto de las diferencias que existen. Si se deja ver que estos límites que tendrá el proceso son un punto trascendental de la discusión, porque en Chile Vamos buscan evitar, dicen ellos, los errores del curso pasado, dejando lineamientos bien establecidos, pero en el socialismo democrático, también en Apruebo Dignidad, quieren evitar que se condicione el trabajo del nuevo órgano redactor. Y en los límites de los bordes está precisamente el debate que se está dando, qué tan profundos se van a hacer precisamente, y de hecho ya se acordó, para que se agilice el trabajo, que se va a trabajar en encontrar puntos de encuentro en esta materia, en los bordes, antes de definir los mecanismos que se van a establecer para continuar el proceso constitucional. Al menos en eso hay acuerdo ya. Vamos a escuchar en esa línea al diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, que dice que aún se ve lejos un acuerdo, y su par de la UDI, Guillermo Ramírez, que detalló precisamente cómo va a continuar el trabajo. Hay diferencias gruesas con Chile Vamos. Hoy son frenos para poder lograr un acuerdo, y quiero señalarlo honestamente. Eso no implica que no vayamos a llegar a acuerdos, pero hay que ser honestos en que aquí hay posiciones diferentes. No se puede discutir todos los temas al mismo tiempo, porque si no es poco productivo y se avanza lento. Hemos tomado la decisión de partir por el tema de los principios constitucionales. Otro debate que se ha instalado es respecto del voto obligatorio. Todo esto, recordemos, luego que un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana que votaron por el rechazo en el plebiscito de salida, entre ellos están los senadores Jimena Rincón, Matías Walker, condicionaran su voto o su respaldo, bien digo, al acuerdo constitucional si es que no se garantiza la instalación de este tipo de sufragio. Hablamos del voto obligatorio. Esto ha generado críticas del oficialismo, por ejemplo, del diputado independiente de la bancada PPD, Cristian Tapia, que dice que estas no son las formas, a pesar de que hay un apoyo bastante transversal a que se pueda apoyar, digamos, el voto obligatorio. Y el propio senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, quien está liderando, de hecho, como representante de la Falange, las reuniones por el diálogo constitucional, dijo que instalar vetos nunca es bueno para la discusión.
retrasa más el proceso. Se discutirá y si entre todos se llega a acuerdo, bienvenido sea. Yo no he escuchado que alguien esté en contra del voto obligatorio, pero son las formas. Requiere no estar con un veto anticipado y el ánimo que yo he visto es buscar un acuerdo. Por lo tanto, yo no me guiaría tanto por muchas declaraciones que dicen que si esto no ponen, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero es que eso no es buscar un acuerdo, pues. Vamos a hablar ahora de esta coordinadora paralela o mesa paralela, que a todo esto ustedes bien saben que en esta conversación constitucional van cambiando las cosas cuando pasa una hora, digamos. Porque poco después de que terminó la reunión bilateral realizada ayer por Chile Vamos y el oficialismo y la ADC, una veintena de parlamentarios que acusaron ser excluidos del proceso constitucional anunciaron precisamente esta creación de una mesa paralela a las actuales reuniones. Hay militantes del Partido Republicano, de Renovación Nacional, del Partido de la Gente, de la Democracia Cristiana, un representante del Movimiento Amarillos por Chile, además también de independientes. Y a través de un comunicado dieron a conocer la creación de esta mesa, asegurando que se notificó a la Secretaría General de la Presidencia que no los representa un acuerdo que no ha incluido la diversidad del Parlamento. Vamos a escuchar a uno de los firmantes, el senador de la ADC, Matías Walker, y después vamos a ver por qué precisamente les decía que todo esto cambia cuando vayan pasando horas. Y también vamos a escuchar a la presidenta del PPD, Natalia Perientili, que ofreció disculpas. De hecho, dice que nunca existió el ánimo de excluir a algún partido o bancada. Se sigue excluyendo a las bancadas porque este diálogo se ha generado en la última semana con exclusión. Si sintieron exclusión de nuestra parte, les pedimos sinceras disculpas, pero en ningún caso hay exclusión. Este jueves tenemos una reunión de todos y todas. A quien escuchábamos primero era el senador de la ADC, Matías Walker, lo decíamos, y yo les comentaba que todo esto va cambiando muy rápido. ¿Por qué? Porque luego de que hicieran este punto de prensa, esta veintena de parlamentarios que anunciaron esta coordinadora, hablaron algunos de ellos con el presidente de la Cámara y del Senado. Y luego de esta reunión cambiaron un poco su postura. De hecho, ya les digo que está casi confirmado que tanto el senador de la ADC, Matías Walker, como su par del mismo partido, Jimena Rincón, es altamente probable que ya no vayan a esta coordinadora, que de hecho podría sesionar a la misma hora que la reunión que está agendada oficialmente el jueves por parte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, precisamente por los dichos o por las conversaciones que tuvieron con los presidentes de ambas corporaciones. Dicen que querían ser excluidos y que tras una reunión con los presidentes de la Cámara y del Senado, fueron precisamente en buena línea y ya no van a participar de esta coordinadora muy probablemente, sino más bien se van a volver a reincorporar a la mesa de diálogo oficial. ¿Y qué dijo precisamente el presidente del Senado, Álvaro Elizalde? Se refirió a esta coordinadora paralela, asegurando que no hay exclusiones, que no se pueden de hecho controlar las diferencias que pueden existir entre cada colectividad. Bienvenido sea si hacen llegar documentos específicos con sus puntos de acuerdo, porque eso va a enriquecer el diálogo que estamos impulsando. No creemos que sea excluir a nadie y este debe ser un diálogo inclusivo. Lo que nosotros no podemos resolver son los problemas internos dentro de las bancadas y dentro de los partidos políticos. Es algo que no tenemos cómo resolver. Cada partido ve cómo se representa, cada bancada ve cómo se representa. Bueno, y les digo que mañana hay una nueva reunión entre todos los partidos con representación parlamentaria para continuar el debate constitucional, con la duda respecto a qué va a pasar, si se va a instalar o no formalmente esta coordinadora paralela que podría sesionar mañana mismo, pero que ya sabemos, por ejemplo, es muy probable que ambos senadores de la ADC, tanto Matías Walker como Jimena Rincón, a pesar de que hayan estado en este punto de prensa y hayan informado todo este tema de la mesa paralela, muy probablemente no van a estar, así que también vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, representantes del Partido de la Gente, del Partido Republicano, independientes, que son muchos de ellos de la bancada de Renovación Nacional, así que todo está por verse, digamos, Catherine Thomas. Mira, yo diría varias cosas. Lo primero es que efectivamente todas estas negociaciones están siendo llevadas a cabo por una cúpula, esto no es un asambleísmo, y de hecho, tú lo recordarás, Bastián, que los que están negociando se redujeron para poder avanzar en las negociaciones. Claro. O sea, hay menos personas de las que partieron. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Sí, claro. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque cuando hay muchos, llegar a un acuerdo siempre es muy difícil, y lo saben los convencionales con los 155. Entonces,
esto es así. Lo segundo es que efectivamente hay gente que se siente excluida. Lo tercero es que cada parlamentario responde a sus bases. Y las bases empiezan a reclamar, a decir hay que agregar esto o prohibir lo otro, y por lo tanto están muy, muy presionados por sus bases. Esto está siendo difícil, y lo que parece notable es, por ejemplo, que algunos hayan integrado por un ratito esta mesa paralela, y resulta que después se retiraran después de conversar con ellos. ¿Qué convicción tienen los parlamentarios? Porque, por ejemplo, el senador Kenneth Pugh estaba ahí, bastó que hablara Chaguán, y el senador agachó la cabeza. Yo no digo que sea malo agachar la cabeza, estoy diciendo qué convicción tienen para entrar en una instancia. Esto requiere reflexión, para que baste una conversación para que después se retiren. ¿Qué pasó? Sí, a ver, hay un tema acá también que es... Perdón, ahí está Jimena Rincón, está Matías Walker, etcétera. Si no, es que eso mismo iba. ¿Ah? Sí, a eso mismo iba, porque cuando empezaron todo este tema de las reuniones, había mucha más gente de la que hay ahora. Habían jefes de bancada, representantes de los partidos, y lo que hicieron fue reducir eso precisamente para que se agilizara el diálogo. Pero hay partidos que tienen diferencias internas y eso está claro. Por ejemplo, Renovación Nacional, que optó, de hecho, por solicitar que pudieran ir más representantes, y de hecho a todas las reuniones están yendo con 3. Esas facilidades por parte de los presidentes de las corporaciones se está dando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Democracia Cristiana, que sabemos hay posturas muy distintas entre, por ejemplo, lo que pueda pensar el senador Huenchumilla o lo que pueda pensar la senadora Jimena Rincón, también está la posibilidad de que puedan ir distintos representantes con distintos pensamientos del mismo partido. Entonces, también queda la duda respecto a por qué no se sienten incluidos, si se ha dicho públicamente y se ha hecho que todos los partidos puedan llevar más de algún representante respecto a la diversidad que pueda tener precisamente cada colectividad, digamos. Ahora, hubo conversaciones de algunas personas de la mesa original, por decirlo así, que intentaron convencer a los de la mesa paralela que no lo hicieran, porque esto definitivamente complica todavía más el proceso, y si ya se está demorando mucho, puede, para empezar, demorarse mucho más con todas las otras complicaciones que uno podría mencionar. Sí, y el ambiente ayer, según nos contaba nuestro colega Gonzalo Holguín allá en la Cámara de Diputadas, ¿sí?, y del Senado, era muy raro. No entendían muy bien esta conformación, porque los lineamientos principales de quienes conformaban esta mesa paralela estaban muy lejanos. Hablamos de los senadores de la Democracia Cristiana que quieren una nueva constitución paritaria, etcétera, y alguien del Partido Republicano como el senador Rojo Edwards, que ni siquiera está pensando en una nueva constitución sin antes un plebiscito de entrada. Entonces, la duda que quedaba era si cuando se conformara esta mesa paralela, ¿cómo iban a empezar las conversaciones si el lineamiento principal, podríamos decir, respecto a cómo continuar el proceso, ni siquiera estaba claro, porque cada uno tenía pensamientos distintos respecto a eso? Oye, mira, yo creo que hay muchas diferencias en estos momentos. Mira, hay un diputado que no es cualquier diputado, que es el diputado Diego Ibáñez. ¿Por qué no es cualquier diputado? Vamos a, antes de eso, vamos al Palacio de la Moneda. En la Moneda, Daniela Ruiz-Tagle, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, estamos observando completamente en vivo a través de biobiotv.cl la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acá hasta el Palacio de la Moneda. Lo hace en el marco de una gira por 3 países de Sudamérica. Ya estamos hablando de Colombia, que ya se realizó, nuestro país y posteriormente Perú. No se realizan honores por parte del ejército a esta hora, pero lo cierto es que ya hace ingreso Antony Blinken acá hasta el Palacio de la Moneda. Lo recibe la jefa de protocolo Manahi Pakarati y vamos a describir más o menos a qué viene Antony Blinken. Bueno, Estados Unidos, recordemos, apuesta por profundizar sus relaciones con nuestro país, con Chile. Es el segundo socio comercial de Chile después de China. Hay oportunidades bilaterales de comercio e inversión que se van a abordar en esta jornada: seguridad regional y derechos humanos, gestión migratoria regional y también el cambio climático, el intento por mitigar el cambio climático. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos minutos? Entonces, el presidente Gabriel Boric se va a reunir, entonces va a recibir una audiencia del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken,
también quien hace ingreso a esta hora de la mañana acá al Palacio de la Moneda, y posteriormente ya el secretario de Estado se va a trasladar hasta la Cancillería para reunirse finalmente con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Finalmente a las 11 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, entonces en Teatinos 180, Ministerio de Relaciones Exteriores. Llega entonces Anthony Blinken acá al Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio. Bien, antes de esa información del momento que les contábamos desde la Moneda, hablábamos acerca de lo que está sucediendo con el proceso constitucional. Y yo decía, mira, que hay un diputado que no es cualquier diputado, porque es miembro del partido del presidente, que es Convergencia Social, sí. Y además tiene una relación estrecha con el presidente, que es Diego Ibáñez. Son amigos. Y tiene una vida política, una trayectoria política juntos. Son de la misma generación. Entonces, ¿qué pasó? Que en medio de todas estas conversaciones a propósito de los bordes, principios, póngale usted el nombre que quiera, dice, mire, ¿sabe? No estamos por mantener el neoliberalismo. Y se lo dijo en la cara a todos los demás. Y les dijo además que con respecto a las bases, lo que se pretende aquí es mantener el Estado subsidiario, dentro de los 10 puntos que presentó la derecha. ¿Y cuáles? Y entonces pues, se le preguntó cuáles. Es que ustedes quieren Estado social de derechos y libertades. Y cuando ustedes agregan la palabra libertades, lo que están haciendo es amparar el neoliberalismo. Y además ustedes quieren que se garantice en la Constitución la libre elección en materia de salud, en materia de en el sistema previsional, en el sistema educacional, que la gente pueda elegir. Y eso es neoliberalismo. La elección, libertades, está directamente vinculado con la posibilidad de que la gente, todas las personas, puedan elegir un sistema. Y eso es neoliberalismo. Y por lo tanto nosotros no estamos dispuestos a esto. Ayer hubo un punto de prensa y dijo, si hoy no despejamos que hay ciertos elementos que tienen que ser debatidos democráticamente, porque son justamente el corazón de la discusión pública en Chile, como la propiedad sobre el agua, el lucro de la ISAPRE, el lucro de la AFP, si esos elementos quieren amarrarse para el próximo proceso constituyente, no vamos a tener lamentablemente un proceso sano, democrático en esto con la ciudadanía. Y afirmó que hemos detectado en qué puntos hay consenso y disenso. Pero los puntos de disenso son puntos muy profundos. ¿Esto tiene solución para que avance rápidamente, Bastián? ¿O podría ocurrir, como ocurre muchas veces en la política, que es una especie de gatopardismo, en que finalmente esto se soluciona con una redacción oscura, una redacción ininteligible, digo, que se requiere después ser un hermeneuta para poder finalmente desentrañar qué quisieron? Entonces, ¿se avanza o no se avanza, Bastián, en estos temas muy, muy fundamentales? Sí, se avanza, se está avanzando. A ver, nosotros hemos consultado fuera de micrófono a cada uno de los representantes de estas reuniones cuánto quedará para que se llegue a un acuerdo finalmente. Lo que hay cierto consenso, podríamos decir, a pesar de que se pueda cumplir el plazo o no, es que octubre, finales de octubre es una buena fecha para llegar a un acuerdo. O sea, por lo menos un par de semanas queda. Pero les cuento también un dato a propósito de lo que decías, Tomás, de Diego Ibáñez, etcétera. Ayer, cuando salía de la reunión entre el oficialismo y Chile Vamos, el senador Francisco Guanchumilla, representante de la democracia cristiana, incluso decía hablaba de la posibilidad de llegar con un documento más o menos armado de estas reuniones para la reunión de este jueves. Y ahí uno decía, parece que se avanzó harto. Pero luego, precisamente Diego Ibáñez, quien en esta reunión decía que los bordes de Chile Vamos no gustaron precisamente por el Estado, porque se quiere mantener el Estado subsidiario, etcétera, por la propiedad del agua también, que se habló mucho, salía a hablar en punto de prensa y decía, ojo, queda harto todavía, falta todavía para llegar a un acuerdo, hay diferencias importantes, decía, diferencias gruesas, que son profundas entre Chile Vamos y el oficialismo, así que queda todavía harto, pero por lo menos dicen, y concuerdan varios, que octubre, o por lo menos de octubre, ojalá no se pase, quizás principios de noviembre, pero ojalá de octubre no se pase para ya presentar un acuerdo. Ya, pero, por ejemplo, Guanchumilla, ¿quién representa? ¿A la democracia cristiana? Si la democracia cristiana está totalmente dividida, ¿representa a Matías Walker o Jimena Rincón? No. Jimena Rincón y Matías Walker están más cerca de Andrés Chernet que de Amarillo, que es el único parlamentario que tiene Amarillo, el movimiento o el partido en formación. Sí, solo mencionar que Guanchumilla estaba por el apruebo y los demás por el rechazo. Por eso digo, claro. ¿Los representa? No. Entonces,
a quienes representan también hay un problema de representación, eso por un lado, y por otro lado, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo, mira, aquí hay que acordarlo todo, los principios y el mecanismo, nada de dejar cosas pendientes, porque eso no lo vamos a aceptar. Y eso también le metió presión al asunto, en el sentido de que hay que acordar todo, absolutamente, en estas reuniones, y por lo tanto, y para acordar todo se requiere tiempo. Sí, pero también ayer Guillermo Tellier se abría a que, digamos, el orden de los factores, decía él, no altera el producto. A propósito de lo que había dicho, discutámoslo todo en conjunto o algo así se entendió, y finalmente Chile Vamos dijo no, nosotros vamos a discutir primero los principios institucionales o bordes, límites, etcétera, y después nos vamos a los mecanismos, y eso se accedió por parte del oficialismo. Se van a discutir primero los principios institucionales, luego los mecanismos, pero ojo, no se van a ir anunciando por separado, no se va a anunciar llegamos a un acuerdo en los bordes y después vamos a anunciar de nuevo que no, se va a anunciar todo junto en un mismo acuerdo, así que todavía falta. ¿La mesa paralela tiene calendario? ¿Tiene carta gancho, no? Sí, se supone que mañana se reúne a las 10:30 en simultáneo a la reunión oficial, pero ya hay algunos que se están yendo derechamente o que se quieren reincorporar a la mesa de diálogo oficial, así que durante esta jornada vamos a ver qué pasa con el Partido de la Gente, con el senador Rojo Edwards, con los independientes de las bancadas de Renovación Nacional, que también entiendo que ahí en Renovación Nacional propiamente tal también hubo un lío respecto a por qué habían senadores que estaban en su bancada que estaban desconociendo, digamos, la mesa oficial. Entonces todo se va a ver hoy día y probablemente también durante la jornada de mañana para ver quiénes y conformarán esa mesa paralela y si es que se conforma, entendiendo si es que se van muchos de ellas. El Partido de la Gente está siendo muy importante, porque sus votos son decisivos. Cuando hay tal dispersión en la Cámara y en ciertos casos equilibrio en el Congreso, el Partido de la Gente pasa a ser un partido no muy grande, pero muy importante, porque podría ir de lado a lado, dependiendo con quién hace alianza. Lo vamos a hablar en un ratito más a propósito de la presidencia de la Cámara, pero ojo con el Partido de la Gente, que en esto de la mesa paralela tiene mucho que decir. No se sienten representados por los otros partidos políticos. Sí, Ivana, ojo, el dato también, el Partido de la Gente ya presentó su propuesta constitucional, van a presentar de nuevo la propuesta constitucional mañana en esta mesa paralela, que es muy probable que tenga algún cambio, que podría ser que tuviera algún cambio respecto a la propuesta constitucional. Se entiende quizás porque en la mesa de diálogo oficial había muchos partidos que estaban en desacuerdo con su postura y también tuvieron que adaptar quizás esa propuesta para que se pudiera acoger, digamos. En esta mesa paralela se va a presentar, digamos, toda la propuesta constitucional del Partido de la Gente y finalmente se va a dar a conocer aquello. Ahora, sí, y para terminar, el Partido de la Gente o sectores del Partido de la Gente, pero importante, están por un plebiscito de entrada. Sí. ¿Eso ha cambiado, no? ¿O siguen con la misma postura? No, el plebiscito de entrada es un requisito fundamental por parte del Partido de la Gente, o por lo menos por la institucionalidad del partido, digamos. Gracias. Gracias, Bastián. Buen día. Igualmente, hasta pronto. Bueno, ya mencionábamos que todas